Comenzamos desarrollando las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica o NMG, siendo estas su pilar básico. Como mencionamos en nuestro vídeo anterior, hablar de NMG significa contextualizar el diagnóstico y la evaluación de la enfermedad, contemplando desde el proyecto sentido hasta la etapa cronológica. Vamos a hacer una breve revisión histórica de dónde nace esta disciplina. El autor de la misma es Rick Geerhammer, quien estudió medicina, se especializó en medicina interna, teólogo, físico y radiólogo. Tenía cargos importantes ya que era jefe de servicio en 3 hospitales distintos. Y lo que sucede es que el 18 de agosto de 1978, frente a la isla de Caballos, en Córcega, ocurre un hecho fatídico, y es que el hijo de Hammer recibe un disparo mientras estaba en la cubierta de un barco a manos de un aristócrata italiano desde otra embarcación. Este aristócrata fue el príncipe Vittorio Emanuele de Saboya, tras lo que el hijo de Hammer acaba muriendo, debatiéndose varios meses entre la vida y la muerte. Hay diferentes versiones respecto al discurrir de los acontecimientos, pero estos son los hechos objetivos que pueden dilucidarse de todas ellas. Tras la muerte de su hijo, Hammer desarrolla un cáncer testicular y su mujer, que era oncóloga, desarrolla un cáncer de mama. Esto despierta el interés del autor en el tema, ya que les ocurre a ambos de manera sincrónica, siendo personas relativamente jóvenes y sanas, pensando si tuviera algo que ver el sufrimiento padecido tras el proceso y finalmente la muerte de su hijo. Y al ser Hammer jefe de servicio de 3 hospitales, pues tenía a su alcance un gran volumen de documentación y de casos clínicos, por lo que comenzó a investigar la historia de pacientes con cáncer de testículos, realizando entrevistas personales a estos y viendo que en todos coincidía una situación, que era un conflicto de pérdida a nivel vital. Como veremos en próximos contenidos, el cáncer de testículos se desarrolla por este tipo de conflicto, como por ejemplo, una persona se me muere, se va de mi lado, o se va muy lejos por trabajo u otros motivos hasta el punto que yo siento que la pierdo y lo llevo mal. Sin embargo, y pese a este análisis, Hammer observó que algunos de estos pacientes habían solucionado el problema, que otros no habían presentado síntomas cuando tenían el conflicto, y ante dichas divergencias, tomando una perspectiva científica, Hammer decidió investigar y establecer una prueba objetiva que soportase toda esa observación que había realizado. Así pues, la prueba con la que logró refutar los inicios de lo que estableció su teoría fue la tomografía axial computerizada o TACs craneales, en los que se veían algunas interferencias donde a nivel médico eran popularmente conocidas como artefactos, considerándose interferencias que se producían en la fotografía cerebral, las cuales se desechan o no se tenían en cuenta como significativas, ante lo que Hammer se planteó y estudió si dichas interferencias podían ser debido a otras causas, por lo que estableció un estudio científico de 6 meses que finalmente dejó de realizarse a los 3, dada la contundente literalidad con la que dichas interferencias continuaban apareciendo en las imágenes en correlación con la posición a la que se ponía la persona y se realizaba el TAC, ya que se producían como consecuencia de la ruptura del campo electromagnético del cerebro y de ahí que se distorsionara la imagen. Para corroborarlo, como hemos comentado, se colocaban a los pacientes en distintas posiciones o planos, de frente, de lado, boca arriba, boca abajo, viéndose que la marca correlacionaba con la postura en la que se ponía la persona, por lo que se descartó que fuese una mera casualidad. Gracias a ello, Hammer consiguió que la empresa que por la época tenía el monopolio de la maquinaria con la que se realizaban los TACs, Siemens, les pidiera un documento aludiendo a que los llamados artefactos no eran interferencias, sino que se producían por la ruptura del campo electromagnético cerebral, y de esta forma pudo establecer una prueba científica con la que proseguir su investigación. Continuando con el de su mujer, así con muchísimos casos, y de esta manera es como comenzó a darle forma a las leyes biológicas. Queremos hacer especial hincapié a que gracias a estas investigaciones y estudios se establecen las 5 leyes biológicas, y es aquí el gran aporte que hay que reconocer a este señor, ya que una ley es algo que ocurre siempre de la misma forma y en todos los casos. 5 leyes biológicas entendiendo cómo se rige la naturaleza, conectando la psique con el cuerpo, estableciendo un triángulo en el ser humano con 3 vértices que serían psique, cerebro y órgano,
yendo al unísono en cada uno de los programas biológicos que vamos a ir describiendo. Desde este marco vamos a exponer la primera ley, o ley de hierro. Primera ley biológica de la nueva medicina germánica, y aunque todas son importantes, esta es la base para entender el resto. A su vez, se especifican dentro de ella tres criterios, de los que el primero es el de mayor relevancia, ya que en este se codifica la causa de todo programa biológico o enfermedad, es decir, las características y requisitos para que una enfermedad se acabe desarrollando. Así pues, el primer criterio decreta que todo Significant Biological Special Program, SBS, Programa Especial con Sentido Biológico, tiene su origen en un DHS, síndrome de Dirkhammer, que es un shock inesperado muy agudo vivido en soledad que ocurre simultáneamente en psique, zona del cerebro y órgano correspondiente. Según la NMG, un choque de conflicto DHS se refiere a una situación emocional estresante que no pudimos anticipar y para la cual no estábamos preparados. Tal DHS puede ser disparado, por ejemplo, por una separación inesperada, por la pérdida de un ser querido, un enojo o preocupación inesperados, o por un shock abrupto por un diagnóstico que no teníamos contemplados. Un DHS difiere de un problema psicológico o de una situación de estrés cotidiano en que el choque de conflicto involucra no solo a la psique, sino también al cerebro y al cuerpo. Dicha distinción, por ejemplo, a mí como licenciado en psicología, me puede dar lugar a confusión y me gustaría hacer hincapié en este sentido entre lo que puede ser un shock psíquico o biológico y psicológico, por lo que vamos a desglosarlo. Por ejemplo, tienes pánico a conducir y se va acercando la fecha del examen práctico. Es una situación donde tú ya sabes la fecha donde crees que lo vas a pasar peor y puedes anticiparlo y vas generando un malestar a lo largo del tiempo. Sin embargo, para desencadenar un DHS hablamos de situaciones que no son anticipadas, sino que nos sobrevienen sin previo aviso. Esa es la distinción entre shock psíquico o biológico y shock o problema psicológico. Hemos hablado de tres consideraciones que son relevantes para desencadenar el DHS, que serían inesperado, muy agudo o altamente traumático y vivido en soledad. Comenzando con el concepto de inesperado, donde la condición sine qua non es algo que te coge a contrapié, mientras un shock, un problema psicológico, es una situación que se va madurando en el tiempo, como hemos explicado. El DHS es algo que te sobreviene sin esperarlo y desborda tus recursos en ese momento. Por otra parte, muy agudo o altamente traumático. En cuanto a esta peculiaridad, es la reacción que Hammer da a esta primera ley cuando descubre que el cáncer se mueve de esta forma, ya que es el inicio del motivo de sus estudios, por lo que para producir un cáncer en el cuerpo debes tener un shock altamente traumático. Sin embargo, a posteriori se detectó que estas leyes son aplicables a la naturaleza inherente del ser humano en cuanto a cualquier tipo de conflicto biológico, teniendo en cuenta el aspecto de la proporcionalidad, ante lo que mientras más leve sea el impacto, más leve será la enfermedad y viceversa. No siempre, obviamente, se desarrollarán cánceres como resultado de un DHS. Esta parte se va a entender mucho mejor cuando expongamos todas las leyes. Por último, vivido en soledad. Quiere decir que te lo quedes sin exteriorizarlo o compartirlo como deberías. Y si lo haces, lo cuentas como un cuento, como por ejemplo, mira lo que me ha pasado o mira lo que me ha hecho esta persona, sin llegar a resentir y a experimentar la emoción desarrollada en el momento y sin volver a estructurar o reinterpretar la misma. Esta última es una variable muy importante, ya que si contamos con recursos a nivel de relaciones interpersonales que nos ayuden y nos escuchen realmente, puede ayudar a degradar el conflicto y que dure menos en el tiempo. Por eso es muy significativa la empatía, siendo muy interesante primero que tú seas capaz de trasladarlo como se debe y segundo que la persona que te escuche te ayuda a encauzar la emoción relacionada, deshaciendo así la condición de vivirlo en soledad. Siempre y cuando esa persona te escuche y empatice en cuanto a cómo has vivido tú la situación y que no intente restarle importancia, alineándose con tus sentimientos y con el cómo viviste el choque de conflicto. Como hemos mencionado, este primer criterio es vital para entender la disciplina y el resto de leyes que veremos a posteriori. Segundo criterio, el contenido del conflicto determina la localización de las interferencias en el cerebro, las cuales se denominan foco de Hammer o HH, del alemán Hammerschelzherd.
y también a nivel del órgano, en donde se llevará a cabo el SBS correspondiente. Es decir, en función al tipo de shock que sufrimos o percibimos, el HH se focaliza en una región concreta de según qué corteza cerebral en base a nuestra lateralidad. El concepto de lateralidad vamos a desarrollarlo a continuación, aunque primero vamos a cerrar este ciclo mencionando el tercer criterio de la ley, que sería que todo programa especial con sentido biológico o SBS corre de manera sincrónica en los niveles psíquico, cerebral y del órgano, haciendo referencia a la sincronía y unicidad con la que se desarrolla este proceso y entendiendo a la persona como un ser holístico. Como comentamos, cuando se produce un shock psíquico altamente traumático, impacta en el triángulo completo del que se compone un ser humano, de manera que en cada vértice, psique, cerebro y órgano, se produce un síntoma. En la psique, el primero que se da es tener pensamientos recurrentes sobre el problema, así como una emoción automática que se desencadena en fracciones de segundos y se asocia al THS concreto como consecuencia de este. El sentido biológico de ello es encontrar una solución al problema y devolver así la homeostasis al organismo. Por otra parte, el síntoma del cerebro sería el HH o foco de Hammer, que puede observarse a través de un TAC y siempre se aloja en el mismo sitio a nivel de topografía cerebral en función al tipo de conflicto o DHS generado. Y a nivel físico es directamente el síntoma que detectemos, bien fiebre, malestar o efecto secundario según el órgano al que afecte el conflicto. Muy bien, hasta aquí los tres criterios donde ponemos especial énfasis en el primero. Pero es importante además que en esta primera regla quede claro el concepto de lateralidad. En cuanto a ello, debemos conocer si soy o si nuestro paciente es zurdo o diestro biológico. Y esto poco tiene que ver con la mano que yo domino, con la que escribo o juego al tenis. Por lo que Hammer valida un test que es el del aplauso, estableciendo que en la acción de aplaudir la mano que queda por encima es la que establece la lateralidad dominante. Esta parte de la ley no es cuestión menor, ya que si conocemos el código de la enfermedad, podemos indagar qué hecho ha podido desencadenarla. Pero si además dominamos el concepto de lateralidad, podemos determinar hasta con qué tipo de persona ha podido pasar, siendo mucho más fácil delimitar el conflicto. Hasta el punto de poder establecer, por ejemplo, que una persona diestra biológica, todos los conflictos que tenga de pareja o de cualquier otra persona de mi entorno que no sea ni madre ni hijo, van a impactar en mi lado derecho del cuerpo. Y todos los que hayan tenido que ver con mi madre o mi hijo van a impactar en el lado izquierdo del cuerpo. En cuanto a los zurdos, se invierte la lateralidad. Como los humanos somos seres simbólicos y cada hecho de manera inconsciente genera una enorme carga subjetiva, un sobrino puede ser mi hijo del alma o mi madre puede haber sido mi abuela, o que yo nunca haya tenido hijos y que el de mi vecina sea para mí mi hijo y un largo etcétera. Otra consideración crucial que no debemos pasar por alto es que la NMG aclara muy nítidamente que la emoción que tú tienes cuando vives el problema no es la que te enferma. Te enferma el THS o shock psíquico y la emoción es un síntoma de la psique. Aparte de tener pensamientos recurrentes del problema, la psique, genera una emoción como consecuencia de haber vivido el shock. Aquí matizamos el tema de la curación emocional o corrientes que afirman que la emoción es la que te enferma y que hay que curar la emoción, pero lo que hay que resolver es el shock psíquico. La emoción es un subproducto, es la consecuencia, como puede ser la fiebre o el dolor muscular en un órgano. Entonces, la emoción no enferma, la emoción es una consecuencia de yo haber padecido un DHS. Para terminar, comentar que las tres condiciones de las que se inhibe la NMG son la desnutrición, el envenenamiento o los accidentes. A posteriori, cuando uno profundiza en la materia, puede ver cómo incluso estas excepciones tienen un porqué dentro del todo. Pero queremos ser fidedignos con la información que estamos tratando y es nuestra responsabilidad trasladarla tal cual sin entrar aún en este tipo de matices.